Amigos y amigas a este espacio de Catalejo Virtual, un espacio de apasionados por el conocimiento para apasionados por el conocimiento. Hoy ofreceremos un conversatorio, una reflexión sobre la neohipercompetitividad en ambiente buca que nos ha traído el coronavirus. Disfrútenlo. Neohipercompetitividad en ambiente buca. Voy a desarrollar este conversatorio, tratar estos 4 puntos: la competencia que trajo la pandemia, las tendencias globales antes del COVID-19, escenarios esperables post pandemia y responder la pregunta central de cómo mantener emprendimiento bajo hipercompetencia con demanda comprimida. En primer lugar, la neohipercompetencia no es sino el resultado de una evolución de los patrones de competencia que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, desde el advenimiento de la revolución industrial, allá con la máquina de vapor, y que luego con la electricidad constituyen las dos primeras versiones de revoluciones: la revolución mecanicista y la revolución de la electricidad, que luego dio lugar a una revolución de la informática y a la actual revolución en curso, o la revolución 4.0, o la ingeniería 4.0 de la digitalización. A través de esa evolución, los paradigmas bajo los cuales han competido las empresas son la productividad, hacer las cosas correctamente; la calidad, hacer las cosas correctas de conformidad con unas especificaciones; la flexibilidad, hacer varias cosas correctas con los mismos recursos; la agilidad, hacer rápidamente varias cosas correctamente con los mismos recursos; y la conectividad, que se trata de lo mismo, de hacer varias cosas correctamente para poderlas colocar en cualquier parte del planeta. Y esos paradigmas han dado lugar a dos filosofías en el mundo occidental, por supuesto, de las estrategias gerenciales. Una encarnada en Michael Porter, que en 1980 popularizó las estrategias genéricas de competencia en base a costo, o liderazgo en costo, economía de escala, o en bien en diferenciación, que ya sea en atributos de calidad o en atributos de servicio, o para responder a criterios valorados especialmente por los consumidores. Entre estas dos estrategias genéricas hay una tercera de focalización, cuando no se compita en todos los mercados, sino en nichos específicos, pero ya bien sea en costo o en diferenciación. Mientras que el profesor Devine, desde 1994, ha retado este planteamiento de Porter, señalando que las ventajas competitivas que sustentan las estrategias genéricas son estáticas, y que por el contrario en el mundo real las empresas se enfrentan a una competencia dinámica, en las cuales inicialmente puede que esté cada una operando con relaciones precio-calidad distintivas, pero que luego, por unas competencias a veces no siempre éticas, se producen entonces salidas de competidores y quedan mercados monopólicos o oligopólicos, que a su vez son retados, porque se practica la destrucción creativa que ya promulgara el economista Schumpeter. Y Devine plantea que, a diferencia de Porter, se debe competir simultáneamente en calidad y precio. No es verdad para él que o se compite en costo o se compite en calidad, pero además de eso hay que hacer esa competencia en base a una innovación continua que hay que llevar rápidamente a los mercados, creando así barreras de entrada, o también para invadir barreras de entrada de competidores. Todo lo cual supone tener un gran músculo financiero expresado en eso que se llama espaldas anchas o bolsillos profundos. El tema de la calidad, que es uno de los aretes pues, de la competencia, pues desde 1988 viene siendo una agenda bien complicada para los gerentes, porque no se trata de una sola dimensión, sino que hay varias dimensiones. Se pueden identificar hasta 8 atributos de la calidad, y los gerentes tienen que escoger en cuáles de ellos deben competir, y esperando que esa escogencia sea también la del agrado de los competidores. En el caso de la hipercompetencia que nos trae la pandemia, es nueva porque opera en un ambiente buca, término acuñado en las academias militares
para atender la complejidad y de la dificultad de casos como la invasión de Irak y la reconstrucción de ese país, en el cual los militares se encontraron con ambientes volátiles, inciertos, complejos y de mucha ambigüedad. Y la volatilidad entonces en el mundo gerencial se expresa en que a veces de una manera inesperada se presentan cambios en los tecnológicos o cambios en las preferencias sociales, como el caso del carpooling en Estados Unidos, el arrendamiento temporal de activos como para compartirlos con otros pasajeros, en el caso del vehículo, pero que también a esa volatilidad se agrega una incertidumbre acerca de la cantidad de productos a demandar, los tipos de especificaciones que van a preferir en un momento determinado, dónde serán los tipos y las condiciones de entrega, y en general los mercados atienden a una complejidad que es difícil establecer una relación causa-efecto lineales, sino que hay que abrirse para escuchar las más absurdas a veces explicaciones de causalidad-efecto, por lo cual hay que tener mucha tolerancia para saber escuchar. Y la ambigüedad, pues que significa estar preparado para un cambio abrupto de las reglas de juego, en consecuencia uno no sabe cuál es la direccionalidad que van a tomar los mercados. Verbi gracias a lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia. Y se trata entonces, el desafío actual es de identificar esas oportunidades de mercado antes de que sean obvias para los competidores, a lo cual hay que apelar a un escrutinio bien ambicioso de todos los datos que están en el entorno, pero que sean relevantes para formular la estrategia competitiva de la empresa, descartando por supuesto los fake news y apelando a la big data personal de que todo decisor tiene, porque todo decisor tiene un historial de decisiones tomadas en base a conocimientos, datos que ha acumulado, y eso también vale y no necesariamente hay que ir a buscar la data afuera. En el contexto venezolano se trata de unir la crisis de la pandemia, se une a la crisis del colapso del modelo rentístico que nosotros estamos padeciendo del año 78, producto del agotamiento del estado de la Venezuela petrolera, la Venezuela 3, montada en 1925 cuando el petróleo sustituyó al café, que hasta entonces era la Venezuela 2 y que durante muchos años fue el sustento de venezolanos, pobremente, pero fue sustento y fue el primer emprendimiento, dado que el café era un cultivo exógeno que fue asimilado para sustituir al cacao, que fue el primer cultivo que soportó la vida económica y social y política de Venezuela. Pero esta economía de la Venezuela 4.0 está totalmente colapsada porque tenemos un Estado que está quebrado y debilitado, un Estado que fue montado en el año 1925 para distribuir renta y administrado por un gobierno que hoy está colapsado en su capacidad de gestión y también por sus propios errores ha estado acorralado, aparte de las sanciones que se ha impuesto desde el exterior. Esa economía venezolana cada vez es más negra. Fue otrora una economía formal, aunque con un componente informal siempre ha tenido Venezuela los trabajadores por cuenta propia, que prácticamente representan el 50% de la población económicamente activa. Pero hoy esa economía negra, además del informal, pues está contaminada con una economía ilegal, producto del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción, que no puede vertirse, canalizarse en términos formales. En la economía formal queda un segmento extractivista del petróleo, el arco minero, también una economía asistencialista con la administración de subsidios, bonos, pero que ya el Estado no tiene el financiamiento para poder garantizar ese asistencialismo y tampoco puede hacer una eficiente producción pública que antes con el músculo de la renta petrolera se había osado incursionar con siderúrgica, con aluminio, etcétera. Y un sector privado que surgió bajo el amparo de ese Estado petrolero rentístico que recibió también subsidios, pero que también recibió entonces la discrecionalidad de los funcionarios, no a veces transparente y no a veces bien en términos profesionales. De tal manera que en los próximos años nosotros nos dedicaremos a construir un nuevo Estado. Vamos a seguir siendo petroleros, pero no rentísticos, en un medio de cohabitación sociopolítica muy precaria, porque la sociedad venezolana todavía no ha construido esa resiliencia rentística, esa capacidad de adaptarse a la adversidad derivada del colapso del rentismo. Y con el advenimiento sobrevenido del coronavirus, pues tendremos que sobrevivir endógenamente porque es difícil que desde afuera nos vendrán ayuda y en todo caso la que venga va a ser muy difícil que
que satisfaga todas las necesidades, por cuanto hay que reconstruir la economía y eso requiere de mucho esfuerzo que solo el sudor de los venezolanos la podrá proveer. Las tendencias globales del pueblo David era una raza humana cada vez más rica, pero envejecida, con una clase media mundial en expansión, con mayores desigualdades y con el atributo de la siglo XXI, que es la soledad. También el proceso de globalización continuará, pero es de esperar que ahora no dirigido por el trío de Europa, Estados Unidos y China, sino por el binomio China-Estados Unidos, la digitalización continuará produciendo mutaciones en los ámbitos sociales, políticos, culturales y por supuesto económicos de la humanidad. Continuarán las guerras por recursos, no solamente del petróleo, sino también del agua y de tierra, y el poder político pues será cada vez más interdependiente, cambiante, y basado en un multilateralismo frágil, es decir, en un entorno buca. ¿Qué escenario podemos esperar? Bueno, un retorno al Estado-nación autárquico o un reacomodo geoeconómico alrededor de la polarización China-Estados Unidos y un poco con Europa fragmentada allí siguiéndole los talones, un relanzamiento del estado de bienestar para invertir y gastar en servicios públicos, un keynesianismo distribuyendo dinero de helicóptero, también generando deuda pública para ayudar a las empresas y ayudas fiscales también, pero en todo caso, tanto el estado de bienestar como el retorno al Estado-Nación, como el keynesianismo requieren financiamiento que de alguna manera hay que conseguir esos reales. Pero también se va a dar una reconfiguración un poco más lenta de circuitos manufactureros que actualmente estaban dispersos en función de ventajas competitivas y comparativas, basadas fundamentalmente en salarios, que hacía que los productos, sin acabarse en estados intermedios, viajaran por el océano en barcos y terminaran de ensamblarse en los mercados finales. Probablemente esto se traslade más hacia los mercados finales por el desarrollo autárquico y endógeno de los mercados, donde habrá una gran influencia del teletrabajo y de la Internet de las cosas que ya tiene disponible pues, la digitalización. Todo esto configura una hipercompetencia por satisfacer o usar la demanda que está deprimida. Acuérdense que hay consumidores, como decíamos antes, que no tienen fuentes de trabajo y en consecuencia no tienen poder adquisitivo, desatándose una guerra de precios entre los oferentes por conquistar esos consumidores aún con esos bolsillos vacíos, ampliándole la oferta de servicios, flexibilizándole los créditos y porque los empresarios deberán entender que es preferible tener cuentas por cobrar que tener cuentas por pagar. En definitiva, a lo mejor el escenario que se da es el séptimo, el que recoja de todo un poco. Y finalmente, para mantener el emprendimiento bajo hipercompetencia con demanda comprimida, hay que responder a la pregunta de cuáles son las cosas correctas que debo y puedo hacer correctamente, preguntándome quiénes son mis clientes y quiénes pueden ser, qué necesidades de esos clientes o qué otras necesidades yo estoy satisfaciendo y con qué tecnología, abordando la tecnología como un trinomio de equipo más gente más sistema y no viendo únicamente en la dimensión de equipo. Yo puedo tener equipo diseñado para fines muy específicos, pero a través de la gente que lo opera y los mantiene, yo puedo introducir la flexibilidad, cambio en el diseño y con los sistemas de planificación, dirección, reclutamiento y formación, yo puedo construir flexibilidad que es la capacidad de respuesta para poder competir en estos ambientes hipercompetitivos. Muchísimas gracias, los espero en mis portales Catalejo Virtual o Venezuela 4.0 para poder seguir ampliándole estas ideas que le acabo de dar. Muchísimas gracias.